¿Qué tal, queridos estudiantes de técnicas del estudio e investigación? Espero se encuentren bien. En esta ocasión les voy a hablar sobre las hipótesis, tanto su definición como su importancia, requisitos, tipos y otros aspectos. Muy bien, iniciemos. Primero, su definición. Cuando se busca solucionar un problema que se investiga, la hipótesis puede ser un intento de ello. Según M. Cohen y E. Nagel, no es posible avanzar un solo paso en una investigación si no se comienza por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la originó. Tales explicaciones tentativas no son sugeridas por elementos del objeto de estudio y nuestro conocimiento anterior. Cuando se las formula en términos de proposiciones o enunciados, reciben el nombre de hipótesis. Para ampliar más esa idea, también tenemos la definición de hipótesis según Hubert Laloux, quien la define como un enunciado acerca de un acontecimiento futuro o de un acontecimiento cuyo resultado se desconoce en el momento de la predicción, formulada de modo que pueda descartarse. En pocas palabras, una hipótesis es una explicación propuesta o suposición de algo que podría o no ser posible, la cual sirve como base de una investigación. La hipótesis es el eslabón o vínculo entre la teoría y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugiere explicación a ciertos hechos y orienta la investigación a otros. La hipótesis puede ser desarrollada desde distintos puntos de vista. Puede estar basada en una conjetura, es decir, que desde opiniones o datos incompletos, en el resultado de otros estudios, en la posibilidad de una relación semejante entre dos variables representados en un estudio, o puede ser basado en la relación causa-efecto. Una hipótesis sirve de guía para la obtención de datos en función del interrogante presentado en el problema, o también para indicar la forma como deben ser organizados según el tipo de estudio. Para ello, aquí tenemos unas características que nos ayudarán a identificar mejor esto. La hipótesis es una proposición para responder tentativamente a un problema. Indica, por lo tanto, qué estamos buscando. Va siempre hacia adelante. Es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. El sentido lógico de la palabra es supuesto, preciso o punto de partida de una argumentación. En este sentido lógico de la palabra, son hipótesis todos los supuestos iniciales de una teoría formal o factual. Se distingue de las demás hipótesis de una teoría llamándolas hipótesis fundamentales o básicas. Al formular hipótesis se imaginan nuevas posibilidades, partiendo desde hechos ya conocidos. Una hipótesis es una anticipación en el sentido de que propone ciertos hechos o relaciones que puedan existir, pero que todavía no conocemos y que no hemos comprobado que existen. Es necesario confirmar nuestra hipótesis con datos objetivos, lo cual constituye precisamente la meta de cualquier investigación, de manera que a través de los resultados de esta puedan conformarse, modificarse o rechazarse. Con ello, podríamos ver si nuestra hipótesis es falsa o no falsa. Un término a considerar es el método hipotético deductivo. Este se conoce como el procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Ahora,
Para conocer mejor el vínculo que existe entre la hipótesis y la teoría de la investigación, se los voy a explicar gráficamente. Aquí encontramos todo lo que es el proceso investigativo en su rigor metodológico. Primero, partimos de la teoría de entrada o sobre la cual se han formulado las hipótesis, porque como se los he mencionado antes, la hipótesis parte de una base de información o datos. Partiendo de esa información, realizamos una suposición y por ello creamos la hipótesis. De ahí vamos a la hipótesis contrastada, en donde se juzga si nuestra hipótesis es falsa o no falsa. Es decir, al realizar nuestro estudio, ya se determina si la hipótesis se rechaza o no se rechaza. Después, tenemos las variables que son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno para nuestra investigación. Partiendo de ello, obtenemos dos cosas. Primero, los indicadores. Estos son datos cuantitativos que sirven como unidades de medición. ¿Sí? Los indicadores. De segundo, tenemos lo que es la relación empírica, la cual es el conjunto de datos resultados de las variables después de experimentar con ellos. Con la relación empírica ya se puede realizar una generalización para representar una proposición englobado de forma lógica. Y finalmente se llega a la teoría de la investigación. Ahora vamos con las clases de enunciados. Al haber definido la hipótesis como un enunciado o supuesto, ahora quiero explicarles un poco más sobre qué se entiende por enunciado. Este último designa el sentido o significado de una oración declaratoria. ¿Qué son oraciones declaratorias? Las siguientes oraciones son declaratorias. Estas dos, miren. La edad media de los estudiantes de medicina de la Universidad X es de 26 años. Los estudiantes de medicina de la Universidad X tienen una edad media de 26 años. Las dos oraciones anteriores son ligeramente diferentes, en cuanto están compuestas por diferentes palabras, ordenadas de modo diferente. No obstante, las dos oraciones significan lo mismo, tienen idéntico sentido, por lo cual podemos afirmar que se trata del mismo enunciado. Las oraciones declarativas o enunciados declaratorios se diferencian de las preguntas, las órdenes y las exclamaciones. En otras palabras, una pregunta puede llegar a responderse, una exclamación para una orden impartida. En cambio, los enunciados sí pueden ser verdaderos o falsos, las preguntas y exclamaciones no. Por ello, el ejemplo anterior sobre la edad media de los estudiantes de medicina de la Universidad X es de 26 años. Si tal fuera el caso, sería falso si la edad media fuera otra. Ahora, el supuesto que presenta la hipótesis se expresa, como lo hemos dicho, por medio de enunciados. Si ellos son verdaderos, pasan a formar parte de un cuerpo de conocimientos científicos. Si son falsos, se descartan. Por esta razón, interesa conocer cómo se puede establecer la verdad o falsedad de los enunciados declarativos. Para ello, vamos a indicar aquí cómo realizar eso. Y existen dos clases de procedimientos: los procedimientos lógicos y los procedimientos empíricos. Primero, los procedimientos lógicos. Estos son de razonamiento, en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Pongamos de ejemplo este enunciado: ningún soltero es casado. No necesitamos recurrir a experiencia alguna para saber que este enunciado es verdadero, pues basta atenernos al significado de las palabras. En consecuencia, decimos que este enunciado es lógicamente verdadero.
Los enunciados de este tipo se denominan analíticos. Por otro lado, los procedimientos empíricos son aquellos que indican que algo está basado en la propia experiencia, experimentación y observación sin haber implicado una suposición o deducción lógica. Observemos este otro ejemplo. La edad media de los estudiantes de medicina de la Universidad de X es de 26 años. Aquí no nos sirve atenernos únicamente al significado de las palabras que expresan el enunciado para conocer la verdad o falsedad de este. Tenemos, necesariamente, que probar por medio de la observación el hecho expresado. En consecuencia, decimos que este enunciado puede ser verdadero o falso de hecho. Los enunciados de esta clase se denominan sintéticos y por medio de ellos se expresa el conocimiento científico. Ahora vamos con la importancia de la hipótesis. La importancia de la hipótesis se deriva del nexo entre la teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. Son instrumentos de trabajo de la teoría y de la investigación en cuanto introducen coordinación en el análisis y orientan la elección de los datos. En este aspecto puede afirmarse que la hipótesis contribuye al desarrollo de la ciencia, asimismo la labor de la investigación. Por lo tanto, la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. Frecuentemente, las hipótesis deben ser modificadas de acuerdo a los resultados de las investigaciones, mediante un proceso selectivo con el fin de conseguir la conexión objetiva entre la hipótesis y los datos resultantes de la investigación. Con ello, se puede decir que las hipótesis dirigen la investigación y entre ambas forman un sedazo que tiende a lograr la distinción entre los principios explicativos de un fenómeno y la imaginación anticipatoria respecto a la explicación de estos. Uno de los propósitos cumplidos por las hipótesis es servir de ideas directrices de la investigación. Por tanto, cuando se emplean para diseñarla, se denominan frecuentemente hipótesis de trabajo, ya que el investigador puede formular diversas hipótesis para ser sometidos a prueba. Como no podrá hacerlo al mismo tiempo con todas, sino ir paulatinamente, la hipótesis elegida en cada ocasión para servir de base a la hipótesis rectora, es decir, que llega a la hipótesis de trabajo. Requisitos de las hipótesis. Pueden formularse hipótesis a diestra y a siniestra, siempre y cuando sirvan de cimiento a la investigación. ¿Sí? Eso recuerden que debe ser como su base. De lo contrario, se corre el peligro de que la investigación se derrumbe. Por tal razón, las hipótesis deben establecer las variables a estudiar, es decir, especificarlas y fijar los límites. Establecer relaciones entre variables, es decir, las hipótesis deben ser especificadas de tal manera que sirvan de base a interferencias que nos ayuden a decidir si explican o no los fenómenos observados. Se requiere que las hipótesis establezcan relaciones cuantitativas entre variables. Luego tenemos mantener la consistencia entre hechos e hipótesis, ya que estos se cimientan, al menos en parte, sobre hechos ya conocidos en el campo de estudio. Por tanto, las hipótesis no deben establecer implicaciones contradictorias o inconscientes con lo ya verificado en forma objetiva. Debe establecerse un todo armónico entre hipótesis y hechos. Por último, las hipótesis deben ser formuladas de la manera más sencilla posible, tanto en el lenguaje que se utilice como en la sencillez del sistema dentro del cual quede engarzado. Las hipótesis deben ser consistentes con el cuerpo de conocimientos.
de manera que no necesitamos restringir las estructuras teóricas. Papel de las hipótesis. ¿Cuál es? Las hipótesis tienen una función claramente orientadora del proceso de investigación, pues nos indican el camino que hemos decidido seguir en la solución del problema. Cuando formulamos hipótesis, suponemos que la realidad, sea física, biológica o social, es asombrosamente compleja. Las hipótesis nos indican qué debemos tener en cuenta y qué debemos omitir, con el fin de concentrarnos en la observación y el registro cuidadoso de los aspectos que son pertinentes. Así, si quisiéramos explicarnos por qué unas familias tienen un mayor número de hijos que otras, sería irrelevante preguntarles por la estatura de los padres o el color de los ojos de la madre, o por ejemplo la marca de calzado que prefieren. Más bien, se pregunta por la educación de los padres, clase social a que pertenecen, creencias religiosas y cosas por el estilo. Así, la hipótesis nos especifica qué hechos observar y qué relación establecer entre ellos. Podemos resumir el papel de la hipótesis en la investigación señalando las funciones que cumple Giselle y Broad, citados por Arias Galicia. Indican que las hipótesis cumplen las siguientes funciones. Primero, de explicación inicial. Los elementos de un problema pueden parecer oscuros o confusos. Por tanto, a través de la formulación de hipótesis podrán completarse los datos, detectando los posibles significados y relaciones de ellos, e introduciendo un orden entre los fenómenos. De segundo, de estímulo para investigación. Las hipótesis concretan y resumen los problemas encontrados, sirviendo de impulso para la consecución del proceso inquisidor. Luego tenemos de fuente de metodología. Es muy frecuente que las hipótesis se enuncien como oraciones condicionales. Esta formulación nos lleva a un análisis de las variables a considerar y, como consecuencia, a los métodos necesarios para controlarlos y cuantificarlos. Luego tenemos de criterios para valorar las técnicas de la investigación. Con frecuencia, las hipótesis establecen en su enunciado algún conjunto de condiciones que hacen posible un juicio crítico sobre los procedimientos técnicos, experimentales y estadísticos, seguidos para satisfacer las condiciones especificadas. Y de último, tenemos que son de principios organizadores. Las hipótesis constituyen principios organizadores alrededor de las cuales pueden formarse mallas de relaciones entre los hechos conocidos, pertinentes al problema, y otros no tan directamente conectados. Pueden erigirse en auxiliares valiosos para determinar los pesos relativos de cada uno de los componentes del problema. Se buscan relaciones entre los hechos y sus implicaciones teóricas, pudiendo así determinar soluciones del problema a fin de someterlas a la confirmación mediante la investigación. En otras palabras, nos orientan en la búsqueda de algún orden o regularidad en los hechos que observamos. Nos ayudan a seleccionar algunos hechos como significativos y a destacar otros que suponemos carentes de significación para la investigación. Y también nos ofrecen la solución o explicación al problema de investigación. Dificultades para la formulación de hipótesis. Las principales dificultades con las cuales tropieza un investigador al formular hipótesis, según Aubo Ahmad, son tres: la falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco teórico, la falta de aptitud para la utilización lógica del marco teórico
y el desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar hipótesis en debida forma. Ahora vamos con lo que son las hipótesis descriptivas y explicativas. Bueno, ya hemos indicado que podemos formular problemas de investigación de dos clases. Uno de naturaleza descriptiva, la cual consiste en describir una situación en sus dimensiones o componentes y establecer posibles pautas de asociación entre esas dimensiones. Y otro de naturaleza explicativa, que consiste en lo esencial, en someter a comprobación posibles explicaciones de un hecho observado, con el propósito de establecer con alguna seguridad si estas explicaciones son respaldados por nuestros experimentos. En todos estos casos, estamos interesados en registrar la posible ocurrencia de tales acontecimientos y con qué frecuencia ocurren, sin preocuparnos de momento por establecer las causas o razones por las que ocurren. Para tales situaciones, formularemos hipótesis descriptivas de la siguiente forma. Primero, entre el 25 y el 30% de los estudiantes de tal colegio son fumadores habituales de cigarrillos. Los estudiantes que están motivados políticamente mostrarán más interés por la historia que por las matemáticas. El interés por las audiciones radiales deportivas disminuyen con la edad de la persona. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de hipótesis descriptivas. Por otra parte, en situaciones en las que estamos interesados no en la simple descripción, sino en la explicación de determinados acontecimientos, como aquí se podrá observar que no hay una explicación lógica de estas hipótesis descriptivas, nos centramos nuestro interés de saber por qué ocurren tales hechos. Así, podemos predecir por medio de la hipótesis explicativa que tal o tales hechos ocurrirán o han ocurrido en virtud de tal o tales otros. En tales situaciones formulamos hipótesis explicativas o causales, que no son otra cosa que teorías o suposiciones que nos ayudan a comprender la realidad. Y como les mencionaba, esto podría ayudarnos a vincular ciertas variables con otras. Ahora vamos con los tipos de hipótesis. Es difícil presentar una clasificación universal de las hipótesis, pues los tratadistas los clasifican según puntos de vista muy diversos. Esta clasificación que les voy a presentar consiste de tres grupos. El primer grupo es por su formulación y se divide en dos tipos, A y B. En la A se encuentran las hipótesis generales o empíricas, de trabajo y operacionales, y las nulas. En la clase B tenemos de investigación, operacionales y las estadísticas. En el grupo 2 tenemos la clasificación por objeto o extensión. De objeto tenemos las descriptivas y causales, y por su extensión, singulares, estadísticas, generales restringidas y universales no restringidas. Para el grupo 3 tenemos de diversa denominación, y esta se divide en 7, las genéricas, las particulares, empíricas, plausibles, ante facto, post facto y convalidadas. Ahora vamos con las cualidades de una hipótesis bien formulada. Entre dichas cualidades tenemos la generalidad y especificidad. Son estas dos cualidades que deben complementarse en equilibrio prudente, que se denomina nivel óptimo de generalización. La hipótesis debe ser general en cuanto trasciende la explicación conceptual de lo singular.
Para que sea específica, debe permitir el desmenuzamiento de las operaciones y predicciones. Como siguiente cualidad, tenemos referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad. Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. La comprobabilidad o verificación son esenciales. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, desde el punto de vista científico, no tiene validez. Desde un punto de vista lógico, no es la verificabilidad la que da valor a una hipótesis, sino la refutabilidad. Es decir, la posibilidad de ser puesta bajo refutación y salir sin contradicciones. Luego tenemos la referencia a un cuerpo de teoría. Es posible diseñar una investigación y formular hipótesis sin que éstas se relacionen con un marco teórico en forma explícita, pero esta falta de inserción consciente en un cuerpo de teoría no conduce al acrecentamiento del acervo científico. Por último, tenemos la operacionalidad. No es posible probar una hipótesis si no es operacional. Esta condición exige que esté formulada claramente, sin ambigüedades, de modo que a partir de ella se pueda efectuar la deducción, estableciendo claramente la relación de las variables, las implicaciones de las relaciones establecidas y la descripción de los índices que han de utilizarse. A partir de lo anterior, diremos que las hipótesis deben ser formuladas para contrastarlas con las observaciones que de ellas se derivarían si las hipótesis fueran ciertas. Ellas mismas no expresan más que suposiciones o conjeturas que hacemos acerca de las características de la realidad y sus relaciones y explicaciones, para que puedan ser contrastadas. Las hipótesis deben estar concebidas en tal forma que satisfagan 5 características esenciales. Primera característica: debe ser la hipótesis conceptualmente clara. Ya habíamos indicado que la hipótesis es un enunciado y, como todo enunciado, está constituida por conceptos que el enunciado relaciona. Así, la hipótesis que tenemos como ejemplo: existe una relación inversa entre el nivel de ingreso familiar de la familia cuando la edad de los padres se mantiene constante. Este contiene 2 conceptos relacionados entre sí: nivel de ingreso familiar y tamaño de la familia, más otro concepto interviniente: edad de los padres. Podemos definir estos conceptos en la siguiente forma: ingreso familiar es la cantidad de dinero de que dispone la familia mensualmente para sus gastos. Por otra parte, tamaño de la familia es el número de hijos habidos en la familia. Con estas definiciones ya sabemos precisamente lo que debemos entender por uno y otro concepto, para los fines de comprobar nuestra hipótesis. Con ello quedó conceptualmente clara. Segunda característica: la hipótesis debe ser específica. El enunciado que expresa la hipótesis debe ser tal que sus términos o conceptos sean claramente comprensibles y expresen sin ambigüedades el referente empírico, esto es, las características de la realidad a que se refieren. Cuando los conceptos son de cierto nivel de generalidad o abstracción, se pueden especificar más por medio de la definición operacional de los conceptos. Sirviéndonos siempre el ejemplo anterior, podríamos expresar las relaciones entre las definiciones operacionales así: existe una relación inversa entre el ingreso familiar mensual y el número de hijos habidos en la familia, cuando la edad de los padres se mantiene constante. Enunciados de este tipo suelen denominarse hipótesis empíricas, en vista que los referentes empíricos a que se refieren esos conceptos
la cantidad de pesos y el número de hijos son observables de modo bastante directo. Tercera característica, la hipótesis debe tener referente empírico. Con esta expresión se quiere significar que una hipótesis debe siempre referirse a características de la realidad que, en principio, puedan ser observables y verificables. Si es absolutamente imposible hacer observaciones que nos permitan comprobar la hipótesis, debemos admitir que tal hipótesis carece de significado para la ciencia. Tal cosa se puede observar en los enunciados de carácter moral que expresan juicios de valor en términos de debe o tiene que. Tomemos un ejemplo. La democracia debe ser la forma de gobierno del futuro. Otro ejemplo, los colombianos deben comportarse a tal altura de los tiempos. Esos enunciados no son hipótesis en la acepción científica de este término y, en consecuencia, no son verificables de ninguna manera. No son descripciones, sino prescripciones, y por ello no tienen referente empírico. Cuarta característica. Debe ser posible disponer de técnicas para someter a prueba la hipótesis. Esta característica está claramente relacionada con la característica anterior. Puede ser posible que para la hipótesis que tiene referente empírico no se disponga todavía de medios para realizar las observaciones. Antes, por ejemplo, era posible verificar la existencia de microorganismos como causantes de enfermedades, pero no había manera de observarlos directamente. No se hicieron visibles dichos microorganismos hasta que se inventó el microscopio. Este ejemplo también muestra cómo las hipótesis pueden conducir al desarrollo de la técnica y así ha ocurrido frecuentemente en la historia, ¿sí? En el caso de nuestra hipótesis sobre ingreso familiar y número de hijos, podemos percibir que técnicamente es posible saber cuánto dinero ingresan mensualmente al presupuesto familiar. También cuántos hijos ha tenido una pareja de esposos, pues disponemos de técnicas de investigación social de manejo relativamente sencillo, tales como son la entrevista y el cuestionario, que nos permiten obtener la información con alto grado de confiabilidad. Como quinta y última característica, la hipótesis debe estar relacionada con teoría. Si se la tomara aisladamente, la hipótesis ¿existe una relación inversa entre el nivel de ingreso familiar y el tamaño de la familia cuando la edad de los padres se mantiene constante? No ofrecería mayor contribución al conocimiento científico de la familia, pues sería apenas una comprobación pequeña comparada con un saber más general. Porque pueda que así pase con unas familias, pero no con todas. Como simple dato, la relación entre el número de hijos y nivel de ingreso carece de mayor significado. Así podemos pensar que la hipótesis es parte de un conjunto más amplio de relaciones entre variables, dentro de las cuales el ingreso puede estar relacionándose directamente con la educación de las personas, o puede ser con el nivel de aspiraciones que los padres tienen por sus hijos, de tal manera que nos haga suponer que con más altos ingresos tienen un nivel de aspiraciones más alto, que las induce a comprender la importancia de la planificación familiar para proporcionar a los hijos mejor bienestar. Bueno, eso será todo para este video. Quiero agradecerles por su atención y por haber visitado mi canal. Les recuerdo a los estudiantes del curso de Técnicas de Estudio e Investigación que les subiré el material de apoyo de este tema al Classroom. Te espero en el próximo video. Adiós.